Hola, me llamo Mark. Tengo 27 años. Vivo en un pequeño apartamento en Portland, Oregón, y trabajo en remoto como ingeniero de software para una startup de tamaño medio. Nada glamuroso, sobre todo cosas de backend, muchas horas y muchísimo café. Llevo 3 años en una relación con una mujer que se llama Tina. Y últimamente, ya ni siquiera sé cómo llamarlo. Antes estaba enamorado de ella. Quiero decir, completamente colado. Cuando nos conocimos, era segura de sí misma, encantadora, llena de energía. Me sentía afortunado de estar con alguien así. Pero con el tiempo, esa energía se transformó en otra cosa. Algo frío, crítico, distante. Siempre me compara con su ex. Trevor ya tenía abdominales para esta época del año pasado, dijo la semana pasada. Trevor tenía metas. Estaba yendo a algún sitio. ¿Por qué tú nunca quieres mejorar, Mark? Es constante. Todo lo que hago, o no hago, se convierte en un problema. Desde la comida que pido hasta la forma en que camino. No exagero. Hace 2 noches se burló de cómo crucé el salón. Yo lo intento. Dios sabe que lo intento. Pago las facturas. Limpio. Cancelo planes para estar con ella cuando dice que se siente sola, solo para que luego se pase la noche pegada al móvil. Y aún así, es como si nunca fuera suficiente. Siempre hay algo que no hice, algo que debería haber hecho mejor. Alguna versión imaginaria de mí mismo a la que no consigo parecerme. Hoy empezó como casi todos los días. Se despertó molesta porque anoche olvidé poner la ropa en la secadora. Estuve hasta las 3 de la mañana depurando una API, pero eso no importó. No puedes ni con lo básico, murmuró mientras daba un portazo al armario. Y luego lo dijo otra vez. Esa frase que ya me sé de memoria. Deberías pensar que estoy haciendo aquí, perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera quiere crecer. Dice que debería sentirme agradecido, que la mayoría de las mujeres no aguantarían a un tío como yo. Lo peor es que empecé a creérmelo. Al mediodía no podía concentrarme. Tenía la mente nublada, y cada pequeño pitido de Slack me daban ganas de tirar el portátil por la ventana. Necesitaba salir del apartamento, simplemente respirar. Así que cogí la mochila y caminé unas calles hasta una cafetería a la que solía ir cuando trabajaba como freelance. Maple and Pine, un sitio tranquilo, mesas de madera, música suave, muchas plantas. Pensé en ponerme los cascos y resetear un poco la mente. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Intenté concentrarme. Fracaso. Me quedé mirando la pantalla, viendo el cursor parpadear como si se burlara de mí. Una voz me interrumpió. ¿Día largo ya? Levanté la vista. Era la barista. No era la chica de siempre que trabajaba allí el año pasado. Esta tenía el pelo castaño rojizo recogido en un moño suelto, pecas, y una de esas sonrisas serenas que ya no se ven. Le devolví una sonrisa débil. Algo así, respondí. Asintió. Bueno, si necesitas algo más fuerte que café, dímelo. Solté una risita. Me pilló por sorpresa. Alguien siendo amable. Sin sarcasmo, sin juicio. Se fue, y yo volví a fingir que escribía, pero no podía dejar de pensar en lo diferente que había sido esa interacción comparada con mi mañana. 1 hora después, pasó otra vez para limpiar las mesas. ¿Sigues aquí? Eso suele ser o buena señal, o señal de agotamiento total. O ambas cosas. Sí, respondí. Y para mi sorpresa, añadí. Soy Mark. Julia, dijo ella, con una sonrisa suave. No tenía intención de hablar. De verdad que no. Pero simplemente se me escapó. Le conté que trabajaba en tecnología, que vivía cerca y que solo necesitaba escapar un rato de mi apartamento. Dijo que lo entendía. Que a veces estar cerca de la energía equivocada te va matando poco a poco, y no te das cuenta hasta que ya estás funcionando con los vapores. Asentí, y entonces lo solté. No sé por qué. No lo había planeado. La miré y dije, te ves mejor que mi novia. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me sentí como un completo idiota. Abrí un poco los ojos, listo para disculparme o hacer una broma. Pero ella simplemente me miró durante un segundo, y luego sonrió. No fue una sonrisa coqueta, ni sarcástica.
Solo una sonrisa cálida, comprensiva, casi triste. Dijo: entonces quizás estás con la chica equivocada. Mientras se alejaba, me quedé congelado, avergonzado, confundido, culpable y aliviado. No sabía lo que acababa de pasar, pero sabía que no había sentido algo así en mucho, mucho tiempo. Esa noche dormí mal. No paraba de revivir el momento en mi cabeza. La expresión de su cara después de lo que dije. No fue sorpresa, ni disgusto, solo esa sonrisa serena. Como si escuchara cosas así todo el tiempo. O como si entendiera más de lo que imaginaba. Y luego esas palabras. Quizás estás con la chica equivocada. Me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado. Que había estado bajo presión durante semanas. Que no significaba nada. Pero en el fondo sabía que sí. A la mañana siguiente, Tina ya estaba despierta cuando abrí los ojos. Estaba con el móvil, como siempre, deslizando el dedo por la pantalla. No dijo buenos días. Yo tampoco. Fui a la cocina y le preparé un café, porque es lo que siempre hago. Cuando se lo llevé, apenas levantó la vista. Al final murmuró. Ya era hora. La miré unos segundos. Ni se dio cuenta. Siguió deslizando el dedo. Más tarde intenté trabajar, pero no podía concentrarme. Los mensajes en Slack se amontonaban. El código seguía sin tocar. Y mi mente seguía volviendo a Maple and Pine. A Julia. No había planeado volver. No quería convertirlo en nada. Pero al mediodía ya me estaba poniendo la misma sudadera y caminando por el mismo camino. Cuando entré, el sitio estaba más tranquilo que el día anterior. Un par de personas con portátiles, un hombre hablando por teléfono junto a la ventana. Julia estaba detrás del mostrador atándose el delantal. Me miró y volvió a sonreír. Sentí como se me apretaba el pecho. Asentí. Sí, pensé que el café me ayudó ayer con la productividad. Ella levantó una ceja. ¿De verdad? Me reí, y me pasó una taza incluso antes de que pidiera. Me acuerdo, dijo, como si me leyera la mente. Me senté en la misma mesa. Ella se quedó un rato tras el mostrador, pero unos 20 minutos después se acercó a limpiar la mesa de al lado. Echó un vistazo a mi pantalla. ¿Estás trabajando de verdad hoy o solo disfrutando del aire acondicionado otra vez? Sonreí. Intentándolo, con un fracaso total. Se apoyó ligeramente sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella. Lo que dijiste ayer sobre tu novia, ¿lo decías en serio? Dudé. No sabía cuál era la respuesta correcta. No quería sonar como un idiota. Tampoco quería faltar al respeto a Tina, aunque ella me faltara al respeto a diario. Pero asentí. No tenía intención de decirlo, dije. Simplemente, se me escapó. Julia ladeó la cabeza. Normalmente, cuando algo se nos escapa, es porque lleva demasiado tiempo dentro. Esa frase se me quedó grabada. No esperó respuesta. Simplemente se alejó, como si no fuera gran cosa. Pero para mí lo fue. Me quedé otra hora, fingiendo que trabajaba. Antes de irme, le di las gracias por el café. Ella respondió. ¿A la misma hora mañana? Sonreí, asentí y salí sintiéndome más ligero que en semanas. Esa noche, con Tina todo fue exactamente igual, frío, breve, mecánico. Cenamos juntos, pero casi no hablamos. Cuando le pregunté cómo le había ido el día, dijo. Bien. Lo de siempre. ¿Por qué? Por nada, dije. Entonces levantó la vista de su plato y preguntó. ¿Estás raro últimamente? ¿He hecho algo? Me pilló desprevenido. Quise decir que sí. Quise decirle todo. Quise gritarle que me sentía como un extraño en mi propio apartamento. Que ya no podía respirar a su lado. Pero en vez de eso, solo dije. Estoy cansado. Ella se encogió de hombros. Pues duerme. Tienes mala cara. Esa noche me quedé mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo me confesé algo a mí mismo. Ya no estaba enamorado. Y hacía tiempo que no lo estaba. Solo seguía ahí por culpa, por costumbre, por miedo. Pero en el fondo sabía que no podía durar. Y en algún rincón de mi mente, seguía oyendo la voz de Julia. Normalmente, cuando algo se nos escapa,
es porque lleva demasiado tiempo dentro. No se equivocaba. A la mañana siguiente, me desperté antes que Tina. Me quedé un rato tumbado, mirando al techo, escuchando su respiración suave junto a mí, preguntándome cómo dos personas podían estar tan cerca físicamente y a la vez vivir en mundos tan distintos. No hablamos. Ella se quedó en la cama, deslizando el dedo por su móvil. Yo me vestí, cogí el portátil y salí del apartamento sin decir adiós. Caminé el mismo trayecto que los 2 días anteriores. Ni siquiera fingí que iba a otro sitio. Sabía exactamente dónde quería estar. Cuando entré en Maple and Pine, Julia estaba detrás del mostrador cerrando la tapa de un café para llevar. Levantó la vista, me vio y volvió a sonreír. Ese tipo de sonrisa que no es forzada ni por educación. Se sentía real. 3 seguidos, dijo, dándome una taza antes de que pidiera nada. Creo que eso te convierte oficialmente en cliente habitual. Reí. Tienes buena memoria. Tengo buen instinto, respondió, secándose las manos con una toalla. Y tienes pinta de alguien que necesitaba volver. Tenía razón. Me senté en la misma mesa, abrí el portátil y, una vez más, apenas trabajé. Después de unos 30 minutos, se acercó con su propia taza en la mano. ¿Te importa si me siento un minuto? Le señalé la silla. Por favor. Se sentó, se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. He estado pensando en lo que dijiste el otro día. Mi corazón dio un pequeño vuelco. ¿Qué parte? Sonrió. La parte en la que soltaste que tu novia no es tan guapa como yo. Me reí con nerviosismo. Sí, eso no estaba planeado. Lo sé, dijo. Por eso se me quedó. Hubo una pausa. No incómoda, solo silenciosa. Entonces dijo algo que no esperaba. Parecías cansado la primera vez que te vi. No solo físicamente. Cansado del alma. Bajé la mirada hacia mi taza. Sí, es bastante acertado. No hizo preguntas enseguida. Solo esperó. Me dio espacio. No sé por qué. Quizás porque hacía mucho que no tenía una conversación de verdad. Pero empecé a hablar. Llevo 3 años con Tina, dije. Y creo que he estado agarrándome a los primeros 6 meses durante los otros 2 años y medio. No me interrumpió. Antes todo era bueno. Me retaba. Me empujaba a mejorar. Pero luego eso cambió. Ahora parece que todo lo que hago está mal. Como si siempre estuviera suspendiendo un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Julia dio un sorbo a su café. ¿Alguna vez te ha dado las gracias por algo? Preguntó. Lo pensé. Lo pensé de verdad. No, no realmente. ¿Te ha halagado? ¿Te ha dicho que está orgullosa de ti? Negué lentamente con la cabeza. Antes sí. Ahora todo es, deberías hacerlo mejor o, porque no puedes parecerte más a quien sea el tipo que tenga en la cabeza esa semana. Julia asintió. Es duro cuando el amor se convierte en una actuación. La miré. ¿Cómo sabes eso? Sonrió, pero no le llegó a los ojos. He pasado por ahí. Volvimos a quedarnos en silencio. Había algo reconfortante en su presencia. Sin presión, sin juicios, sin intenciones ocultas. Solo calma. No sé por qué te estoy contando todo esto, dije. Se encogió de hombros. A veces un extraño escucha mejor que la gente que dice querernos. Esa frase me golpeó directamente. Miré por la ventana, viendo a la gente pasar. Pensé en cuántas veces había llegado a casa con buenas noticias, una bonificación, un cliente ganado, un pequeño logro, y Tina o lo ignoraba o lo convertía en algo negativo. Y luego pensé en Julia, sentada allí, escuchando. Sin intentar arreglarme. Sin decir que estoy equivocado. Simplemente estando ahí. Creo que tengo miedo de dejarlo, dije en voz baja. No porque la quiera aún, sino porque no sé quién soy sin todo este ruido. Julia me miró durante un largo rato. Y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya eres otra persona, Mark. El tipo que entró en esta cafetería hace 2 días no habría dicho nada de esto. Ni siquiera me habría mirado a los ojos. Se levantó, dejó su taza y me lanzó una última mirada. No estás roto. Solo estás enterrado. Y volvió al mostrador.
Me quedé allí un buen rato, mirando el café. Y por primera vez en años, empecé a pensar que, tal vez, solo tal vez, no tenía que sentirme así para siempre. Esa noche no volví a casa de inmediato. Me senté en un banco junto al río durante casi una hora, con el móvil vibrando en el bolsillo. Tina había enviado 2 mensajes. ¿Dónde estás? ¿De verdad me estás ignorando ahora? No respondí. Traía una chaqueta. Pero por alguna razón, el frío se sentía, honesto. Como algo que por fin podía sentir después de haber estado entumecido tanto tiempo. Seguía pensando en lo que dijo Julia. No estás roto. Solo estás enterrado. Esa frase no solo se me quedó grabada. Se me talló en el pecho. Sentía como si hubiera estado bajo el agua durante años, y alguien por fin me hubiera sacado a respirar. Cuando finalmente entré por la puerta, Tina estaba en el sofá, brazos cruzados, la tele encendida sin sonido. ¿En serio?, dijo en cuanto me vio. No respondiste a ninguno de mis mensajes. Necesitaba tiempo para pensar, respondí. Se levantó de golpe. ¿Pensar en qué? ¿En a dónde huir ahora? Has estado raro toda la semana. Solté la mochila junto a la puerta. Sí, lo he estado. Frunció los ojos. Has conocido a alguien, ¿verdad? No dije nada. Se rió. No porque hiciera gracia, sino con esa risa amarga que se clava en la espalda. Lo sabía. Sabía que algo pasaba. ¿Quién es? ¿Alguna chica del trabajo? ¿Una de tus caminatas a la cafetería? Guardé silencio. Siguió hablando. Eres patético, Mark. Conoces a una barista con una sonrisa falsa y de repente se te olvida quién ha estado a tu lado estos 3 años. ¿De verdad has estado a mi lado? Pregunté. Mi voz era tranquila. No gritaba. No estaba enfadado. Solo, acabado. Eso la hizo detenerse. Me miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. He estado contigo en todo, dijo con tono cortante. No, dije, negando con la cabeza lentamente. Has estado cerca de mí en todo. No es lo mismo. Parpadeó varias veces. No me puedo creer que estés tirando todo esto por la borda por alguien que ni siquiera conoces. No estoy tirando nada, dije. Estoy eligiendo dejar de ahogarme. Estás siendo dramático. ¿Sí? ¿O es que simplemente he estado callado demasiado tiempo? Cogió el móvil y empezó a pasearse por la habitación. No estás pensando con claridad. Te vas a arrepentir. No lo creo. Y eso fue todo. Fui al dormitorio, cogí mi bolsa de viaje, metí algo de ropa dentro y eché el cepillo de dientes encima. No hice la maleta con cuidado. No lo llevé todo. Solo cogí lo que necesitaba para no estar aquí esta noche. Ella me siguió hasta el marco de la puerta. ¿Así que ya está? ¿Te vas? Me giré hacia ella. No había odio en mi voz. Ni rencor. Solo verdad. No puedo seguir viviendo en una relación donde siento constantemente que no soy suficiente. Donde recibo más críticas que abrazos. Donde me da miedo cruzar la puerta de casa. No respondió. Así que salí. Reservé una habitación en un motel barato a las afueras de la ciudad. Olía a lejía y la moqueta estaba dura, pero era tranquilo. Me tumbé en la cama, miré al techo, y lloré. No porque la echara de menos. No porque dudara de mi decisión. Sino porque había pasado 3 años creyendo que no merecía algo mejor. 3 años viviendo bajo el peso de la idea de otra persona sobre quien debía ser yo. Y por fin, lo solté. Cogí el móvil. No pensaba escribirle a Julia, pero lo hice. Hola. Me fui. No sé bien a dónde voy ahora, pero gracias. Probablemente ni siquiera sabes lo que hiciste, pero me diste la fuerza suficiente para decirlo. Pulsé enviar y apagué la pantalla. 15 minutos después, vibró. Era Julia. Eres más fuerte de lo que crees, Mark. Pásate mañana. El café corre por mi cuenta. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Y por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme con ansiedad. Sin voces en mi cabeza. Sin presión. Solo silencio. Y paz. Me desperté en la habitación del motel pasadas las 7.
Las persianas estaban entreabiertas y un rayo de sol cruzaba la manta barata que me cubría el pecho. Me quedé tumbado un momento, mirando la luz. Se sentía tranquilo. No esa clase de silencio que deja huecos, sino ese en el que la mente por fin deja de correr. Miré el móvil. Nada de Tina. Ni mensajes, ni llamadas perdidas. Nada. Solo un mensaje sin leer. De Julia. Buenos días. ¿Sigue en pie ese café? Me incorporé y sonreí para mí mismo. 15 minutos después, caminaba por la misma calle de siempre hacia Maple and Pine. Sudadera puesta, manos en los bolsillos, un poco cansado, pero más ligero que en años. Al entrar, Julia estaba limpiando el mostrador. Levantó la vista y me miró. Sin sorpresa, sin dramatismo. Solo esa sonrisa tranquila de siempre. ¿Viniste?, dijo. Te lo dije, respondí. Me deslizó una taza sin que tuviera que pedirla. Lo de siempre, ¿verdad? Exacto. Me senté en la mesa de la esquina. Unas cuantas personas trabajaban con portátiles. Una pareja desayunaba. La música sonaba suave. Una guitarra acústica en bucle flotaba por los altavoces. Pocos minutos después, Julia vino con su propia taza y se sentó frente a mí, igual que antes. No preguntó nada de inmediato. No forzó el momento. Solo bebía de su taza, esperando hasta que yo estuviera listo. Anoche me mudé, dije en voz baja. No llevé mucho. Solo lo necesario. Me quedé en un motel. Ella asintió. ¿Cómo te sientes? Respiré hondo. Extrañamente, bien. Como si hubiera debido hacerlo hace un año. Julia bajó la mirada hacia su taza. Irse no es fácil, sobre todo cuando uno está tan acostumbrado a quedarse. Pensaba que estaba siendo leal, dije. Pero resulta que solo tenía miedo. No eres el único. Volvimos a quedarnos en silencio. Pero esta vez tampoco fue incómodo. Julia me miraba de otro modo ahora. Como si no solo me escuchara, sino que viera a la versión de mí que ni yo mismo había descubierto aún. Te debo una, le dije. Ella negó con la cabeza. No me debes nada, Mark. La parte difícil la hiciste tú solo. Sonreí. Aún así, ayudaste. Bueno, dijo, apurando el último sorbo de su café, entonces deja que te ayude una vez más. Sacó un pequeño bloc del bolsillo de su delantal y escribió algo. Rasgó la hoja y me la dio. Era una dirección, a unas pocas calles. ¿Qué es esto? Mi apartamento, dijo con una sonrisa. No es una cita ni nada, pero preparo un desayuno casero bastante bueno, y pareces necesitar algo mejor que tostadas de motel. Me quedé mirando el papel un segundo, luego la miré a ella. ¿Estás segura? Asintió. No suelo invitar a gente, pero creo que los dos necesitamos recordar lo que se siente ser tratado como una persona. Allí estaré, dije, guardando la nota en el bolsillo. Nos quedamos allí sentados otros 15 minutos hablando de cosas al azar, música favorita, recuerdos de infancia, los peores trabajos que habíamos tenido. Me contó que de pequeña quería ser escritora. Yo le dije que pensaba que a estas alturas ya estaría viviendo en Nueva York. Se sentía fácil. Sin presiones, sin aparentar nada. Solo real. Más tarde esa misma tarde, recogí el resto de mis cosas del motel y fui a ver un alquiler temporal que había encontrado por internet. Un estudio pequeño, pero limpio y tranquilo. Firmé el contrato a la mañana siguiente. Durante las semanas siguientes, Julia y yo nos veíamos casi todos los días. A veces pasaba por Maple and Pine solo unos minutos. Otras veces nos sentábamos a hablar hasta que terminaba su turno. Nunca me presionó. Nunca me preguntó qué era esto ni hacia dónde iba. Y yo tampoco lo hice. Una noche, como un mes después, estábamos en su sofá viendo una película. De esas en las que ninguno de los dos prestaba atención al argumento. La miré de reojo y la pillé observándome. ¿Qué? Pregunté. Ella sonrió. Ahora sonríes con los ojos. Antes no lo hacías. Esa noche nos besamos por primera vez. Sin preparativos. Sin música dramática. Solo dos personas que se habían ido acercando sin forzarlo. Tina nunca volvió a escribir. Y yo nunca volví atrás. No necesitaba cerrar nada.
No necesitaba oír su versión de nuevo. Ese capítulo terminó en el momento en que entendí que yo no era el problema. Ahora, 6 meses después, Julia y yo vivimos juntos en ese mismo estudio. No es perfecto. Los dos tenemos nuestras manías. Y hemos tenido discusiones, como cualquier pareja. Pero ella me escucha. Se ríe conmigo. Y a veces, cuando estamos cocinando, limpiando o simplemente tumbados en el suelo hablando de nada, me mira y dice: me alegro de que lo dijeras por accidente. Y yo siempre le devuelvo la sonrisa. Porque a veces, las mejores cosas de la vida realmente empiezan con un error sincero.